chicos, desde el FATS le vamos a explicar la idea de cómo tienen que ir haciendo el segundo trabajo de fundamentos sociológicos. El primer punto se refiere a los aportes principales de las escuelas metodológicas de las ciencias sociales. Ahí tenemos el positivismo. El positivismo es una teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia probada o verificada mediante los sentidos. Dentro de esto tenemos diferentes tesis, que son todas estas, que expone el positivismo. En primer lugar, tenemos el monismo metodológico, que dice que existe un solo método y es el método experimental de las ciencias naturales. El segundo tenemos objetivo de conocimiento, que se refiere a dar una explicación causal que le permita formular leyes universales. En tercer lugar, tenemos que el investigador no debe involucrarse. Es decir, que el investigador, al momento de investigar, debe ser neutral en su estudio. No debe tener influencia de sus pensamientos ni tampoco influencias externas. Luego tenemos la reducción de los hechos sociales a dimensiones externas. Acá estudia cómo las estructuras sociales nos condicionan, nos moldean y nos influyen. Luego tenemos la teoría crítica. Con respecto a esto, durante la Primera Guerra Mundial surge la primera escuela de Frankfurt, que criticaba al positivismo y también criticaba la historia de los fenómenos sociales y dice que no podemos usar el método experimental para los hechos históricos. Luego tenemos la pluralidad metodológica, que esta se refiere a que no existe un solo método, sino que existen muchos métodos para abordar la sociedad. En penúltimo lugar tenemos la búsqueda de alternativas. Acá dice que se involucra, se vincula con el estudio, busca diferentes alternativas para abordar el objeto de estudio con nuevos métodos. Y por último tenemos la hermenéutica, que busca interpretar las diferentes formas de comunicación, indaga más allá de un simple texto. Por ejemplo, si un libro dice algo, ¿por qué lo dice? Eso es lo que plantea la hermenéutica. Entonces, todas estas diferentes tesis que corresponden al positivismo van a responder a los aportes a las principales escuelas metodológicas de las ciencias sociales, que sería el punto número 1. Con respecto al punto número 2, pide explicar el funcionalismo. El funcionalismo imagina a la sociedad como un sistema complejo, cuyas partes trabajan juntas para fomentar la solidaridad y la estabilidad. Existen pautas y regularidades. La estructura social, en este caso, es la que da forma a la familia y comprende a la sociedad de acuerdo a sus funciones. En el funcionalismo se dice que la sociedad es un todo constituido por diferentes partes. Cada parte tiene una función específica y lo que realice esa parte va a repercutir directamente en las demás partes. Va a decir que la sociedad compuesta por diferentes partes tiene que funcionar como un todo. Va a funcionar como un todo cuando cada una de las partes de la sociedad cumplan con la función correspondiente. Por ejemplo, podemos decir que una parte de la sociedad es la familia, podemos decir que otra es el trabajo, que otra es el Estado, que otra es la educación, que otra es la seguridad. Lo que plantea el funcionalismo es que una sociedad va a funcionar correctamente cuando cada parte cumpla con su función. El tercer punto nos pide sobre el paradigma del conflicto. El paradigma de conflicto es el marco teórico según el cual dice que la sociedad, lo que domina la sociedad no es el equilibrio, sino el conflicto de intereses entre sus miembros. Está sustentado por las diferencias y desigualdades de todo tipo. Este se complementa con el funcionalismo.
Se investiga cómo la clase social, el sexo, la raza y la edad se relacionan con la desigualdad, por ejemplo, de las rentas, del poder, de la educación y del prestigio social. Quiere decir que como una persona, si pertenece a cierta clase social, si pertenece a cierto grupo, si tiene cierta edad o es de cierto sexo, tiene privilegios o no los tiene en cuanto a su clase social, en cuanto a su prestigio, en cuanto a su poder y en cuanto a su educación. Estas dos corrientes son macro, son de la macrosociología. Acá se dice, dicen los autores, que es como si un helicóptero anduviese sobre una ciudad y vería desde lo más grande, macro es grande, estudiaría desde lo más grande hasta lo más pequeño. Esto estudia la sociedad desde una mirada macro, desde lo grande hasta llegar a lo pequeño. A diferencia del paradigma de la acción. El paradigma de la acción es la actividad número 4. Este dice que tiene como punto de partida a las personas en concreto, ¿sí? Cada persona es el punto de partida. Cómo se orientan y cómo actúan estas personas en su relación con otras personas y cómo lo hacen de acuerdo a los diferentes significados. Esto tiene una orientación micro. ¿Por qué? Porque va a estudiar a la sociedad desde el comportamiento individual de cada persona. El fundador de esta teoría es Max Weber. Entonces tenemos estas dos que estudian desde lo macro y esta que estudia desde lo micro, porque acuérdense que esta la va a estudiar desde la persona en concreto, desde cómo actúa cada persona. Y por último tenemos el punto 5, que es sobre los aportes metodológicos de Boaventura Sousa Santos. Acá yo les voy a nombrar los elementos centrales. En primer lugar tenemos la crítica a la modernidad. Ahí Boaventura Sousa Santos plantea que existe una modernidad regulatoria y una crisis global. Dice que las principales luchas sociales, económicas, políticas y culturales durante la modernidad están asociadas con la tensión entre regular la desigualdad y la exclusión. Luego tenemos la utopía posmoderna y de oposición. Acá dice la utopía de Santos, que tiene una dimensión moderna, pero también una posmoderna. La primera dimensión, es decir, la moderna, conecta facetas de la modernidad olvidada o postergadas y que no se convirtieron en mecanismos de regulación, mientras que la posmoderna la conecta con el reconocimiento de la crisis social actual. Y por último, tenemos la transición paradigmática hacia una epistemología del sur. Acá dice que la ciencia reguladora se convirtió en una práctica de generación de conocimiento, ¿sí? La ciencia genera conocimiento, que niega la validez de otras formas de producción del saber. O sea que considera que solamente se genera conocimiento mediante la práctica. La idea es que ustedes puedan